Ahora haremos el segundo tema, imagenología en lesiones traumáticas osteomusculares. Aplausos, por favor. Bueno, este es un tema un poco más árido, porque acá vamos a encontrar la ferretería completa de toda Arequipa y otros lugares, ¿no? Entonces, las fracturas, vamos a empezar con el miembro superior, ¿no? Fractura, saben que es la interrupción de la continuidad ósea o cartilaginosa, en el caso nuestro. En el niño, generalmente son en tallo verde, y estos, cuando los huesos pegan, fácilmente se remodelan. O sea, prácticamente quedan 0 kilómetros cuando llegan a pedacería. Lo que siempre les piden, y les toman el examen, la clasificación de Salter y Harris, ¿no? De grado 1, donde es solamente la lesión de la fisis, ¿no? Grado 2, donde hay lesión de la fisis y de la metáfisis. Grado 3, de la fisis y de la epífisis con compromiso articular. Grado 4 es mixto, o sea, fisis, metáfisis y epífisis. Y grado 5, cuando hay una compresión de la fisis. Entonces, grado 1, no hay compromiso óseo, es más frecuente en los preescolares, ¿no? Representa un buen pronóstico en el crecimiento óseo. Acá tenemos un grado 1. No solamente es esa de la separación, sino que puede haber el desplazamiento, ¿no?, de los componentes de la metáfisis o la epífisis. Grado 2, igual, tenemos el grado 2, ¿no?, componente de la metáfisis. Grado 3, ¿no?, acá tenemos el componente de la epífisis y fisis. Grado 4 es mixto, ¿no?, tiene fisis, metáfisis y fisis. Y el grado 5, por compresión, la más peligrosa, ¿no?, la que deja secuelas en el niño. Entonces, acá tenemos un grado 1, ¿cierto? Acá tenemos un grado 2. Acá tenemos un grado 3. Acá tenemos un grado 4, ¿no? Igual, grado 1. Tenemos ahí un grado, acá, grado 2, ¿no? ¿Sí? Grado 3. ¿Se dan cuenta? Es que ustedes están viendo, ¿no? Grado 4. ¿no? Y así podemos estar tomándoles examen y para que nunca más se olvide. ¿Qué grado es este? Grado 1, ¿no? Sin embargo, grave, ¿no? La epifisiolisis de la cabeza femoral, bien grave, una patología. Bueno, en las fracturas de clavícula en edad infantil, casi el 10 al 15% de las fracturas infantiles, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente eso, ¿no? Una inmovilización que puede ser con un vendaje en 8, ¿no?, un cabestillo simple. Mire cómo se remodela el callo óseo, cómo se armonía. A los 15 días, tenés un niño, ¿no?, de 12 años, se fractura a los 0 días, a los 12, a los 20 días, 3 meses y 30 meses. Miren cómo se va y miren cómo se remodela. Queda 0 kilómetros, como decimos, ¿no? Igual, el fémur, el número, ¿no?, la cabeza humeral, miren, se ha desplazado. Entonces hay que reducirla, puede ser una reducción incruenta o una reducción cruenta, ¿no? Y se remodela. Este caso me gustó. Miren, con la fractura, como solito, no, claro, podemos fraccionar, por supuesto, se va remodelando. Miren cómo queda. Bueno, de la diálisis humeral, simplemente su yeso colgante, su cabestrillo, para que se forme su callo óseo y luego se remodela. Entonces, en los niños,
fácilmente se remueve. En cambio, las fracturas del húmero distal, ahí sí, Diosito. El papá, la mamá y el médico también lloran con esto, ¿no? Tenemos dos fracturas del húmero distal, hay que observar, ¿no?, su desplazamiento anterior-posterior y sobre todo el compromiso neurovascular. Muchas veces se rompe la arteria humeral de los nervios radial mediano. El tratamiento, a nadie le gusta estas cosas tan feas, ¿cierto? Hay que abrirlo, hay que ponerle clavitos, ¿no? En cambio, en el antebrazo radiocúbito es más fácil. Hacemos una tracción, ponemos nuestro yesito y puede pegar fácilmente. Ven acá. O algunos quieren que sea bien estético y usamos las placas y los tornillos, que quede alineadito. En el radio distal, ¿no?, hay las diferentes formas. Estos se consolidan fácilmente, pero cuando hay desviación hay que hacer tracción, maniobras de reducción y también consolidan fácilmente. En el adulto no es así. En el adulto, por todas sus formas de trabajo, bueno, se caen, se golpean, se pelean, reciben golpes de la esposa o del esposo, ¿no? Entonces hay diferentes formas de fracturas, ¿no? Entonces acá tenemos. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, a mí me enseñaron cuando yo era estudiante de medicina y luego cuando era traumatólogo, pues solamente un vendaje en 8. Ahora que estoy ya de traumatólogo, además de eso, usamos las placas y los tornillos. Tenemos el vendaje en 8 que hacíamos nosotros, es fácil de hacerlo, y acá lo estamos haciendo en la actualidad. Esto es lo que hacíamos, un cabestillo simple, de vendaje, ¿no?, en 8. Hoy en día, las plaquitas estamos poniendo, para que quedan más estéticas. En la escápula, mírenle y pónganle un cabestillo, es todo, no necesita otra cosa, ¿ya? En la porción proximal del húmero, ¿no?, la gran mayoría simplemente ponemos nosotros cabestillo, pero cuando son conminutas, como en este caso, podemos llegar hasta la prótesis de hombro, ¿no? En este caso, suficiente es hacer una pequeña tracción, su cabestillo y pega. Igual en este lado, pega con su cabestillo, ¿no? A veces colocamos nuestro arsenal, los clavos, ¿no?, como están viendo, o nuestras placas, nuestro, en este caso, momentos de diálisis, o lo que les decía, ¿no?, las prótesis y otro. Entonces, depende de cuál es mi combinación. En la diálisis humeral también nosotros poníamos yesos colgantes, ¿no?, en la gran mayoría. Sin embargo, hay que considerar esto, el nervio radial, su trayecto, ¿no?, desde la axila hasta el codo. Acá se rompe frecuentemente, o acá, y el nervio radial es comprometido. Igual, la mayoría de veces poníamos esto, los yesos, los colgantes del post. Sin embargo, hoy en día también estamos poniendo nuestro arsenal de ferretería. Los clavos endomedulares, bloqueados, o cuando son comunidades expuestas ponemos nuestro fijador externo. Igual que en el niño, en las fracturas del húmero distal, cuando miramos esto, pues las cirugías demoran 2-3 horas de cirugía para poder reducir y poner todo este arsenal que está bien. Aparentemente acá parece fácil, y cuando está completamente destruido la parte distal del húmero, hacemos esto, la prótesis de codo. Estos son fáciles de tratar, fáciles de reducir, pero como cuando nos viene esto, lloramos y lloramos. En las diferentes formas de poner las plaquitas, los tornillos, ¿no? En el antebrazo, en el cúbito y en el radio. En el cúbito proximal tenemos el olecrano. Entonces, esto hay que reducirlo porque es muy importante para sostener el codo. Hacemos con el cerclaje, ¿no?, el obenque o sus tornillitos. La cúpula radial, ¿no?, la ponemos igual. Después, si no está desplazado, yeso.
Si está muy desplazado, ponemos su tornillito, su plaquita, y cuando está muy comunicado, le hacemos la cupulectomía. Tenemos el tornillito, ya tenemos su plaquita, acá te tiras la cúpula radial, hacemos la cúpula, sacamos toda la cúpula, ¿no? Y en otros casos tenemos un espaciador, una prótesis. Cuando hay una luxación de la cabeza del radio y una fractura del cúbito proximal, la famosa fractura de Montegia, ¿no? Igual producimos primero la cabeza del radio y luego ponemos nuestra placa de tornillos en la parte del cúbito. En la diáfisis de radiocúbito, la mayoría se pone plaquitas de tornillos. En la parte distal, que es lo que van a mirar bastante ustedes, la deformidad no retenedor, ¿no? La coles o la de Smith, ¿no? Igual se tracciona en sala de emergencias, se hacen las maniobras de reducción y luego se pone su visita. La gran mayoría se resuelven ahí, otros ya en sala de operaciones. Cuando no cede, tener que recurrir también otra vuelta a nuestras plaquitas, clavitos. Tenemos una reducida con clavos, con Kirchners, ¿no? O con sus plaquitas. Igual, su plaquita o su fijación externa, ¿no? Cuando está comunicada el radio distal. Acá, este paciente, como están viendo, está totalmente comunicado su fracturita. Entonces se le puso su fijador externo, como están viendo. Se le sacó el fijador externo y ahí quedó. Las fracturas escafoides, saben que tienen terminación, irrigación terminal, o sea que el riesgo de necrosis es alta, ¿no? En los metacarpianos, la gran mayoría ponemos yesos, cuando estamos desplazados ponemos clavos y a veces ponemos también tornillos. En miembro inferior, la pelvis, tenemos fracturas del isquio, entonces, por abusivas, por arrancamiento. Entonces, hay que considerar primero el ABC. ¿Recuerdan? Si el niño, si cómo está la presión, cómo está su hemoglobina, etcétera, porque estos sangran demasiado, ¿no? Entonces, está en cuidados intensivos. Ya tenemos la acetábula, que es tracción del miembro inferior. Esto es simplemente descanso en su camita, tranquilitos, igual también descanso en su camita. O sea, dependiendo del tipo de lugar, por ejemplo, esto tenemos que tener su hamaca, ¿no? Es la reconstrucción de todo el anillo pélvico. Acá tenemos su hamaca, ponemos ¿no? Y acá son las plaquitas también los que usamos de vez en cuando. En el eje femoral, en el proximal, medio y distal, en el proximal tenemos nuestros placas acumuladas, ¿no? Clavos endomedulares, trabados. Es para que tengan una idea de todas las cosas que hacemos nosotros. Yo sé que no les gusta a ustedes esto, ¿no? La fijación externa o sus placas y tornillos. Las consideraciones especiales en fracturas de fémur: 1. La hemorragia. Paciente que viene con fractura de fémur tiene que pedirle la hemoglobina y tomarle la presión arterial. Lo otro, la embolia grasa, que se produce frecuentemente. La gran mayoría de embolismo graso condiciona muerte súbita, ¿ya? El paciente está pasando de cama a cama, ¡pum!, se murió, paro cardíaco. ¿Por qué? Porque es una embolia pulmonar, ¿cierto?, de urgencia. Igual que el codo, las fracturas supracondilias del fémur son bien complejas, hay que tratarlas con sus placas y sus tornillos. Algunas veces hacemos la tracción y el enyesado, miren cómo queda. De rótula, después ponemos el tratamiento conservador con su cáncer de yeso. Cuando no, ponemos el tornillito. Cuando no, el obenque. Pues el plan, ¿no? A veces llegamos a la palectomía total. En platillo tibial,
depende del grado de desplazamiento, hay tipo 1, tipo 2, tipo 3, depende de la depresión que hay en la zona. Igual, tipo 4, tipo 5, tipo 6. Entonces lo que hay que hacer es restituir la superficie articular, ¿no? Junto a plato y condylus, ahí tienes que poner en esta zona de acá injertos óseos sacados de la cresta ilíaca. O muy pocas veces usamos esto, pero está reportado eso de fijadores externos. Las deficitarias de tibia, ponemos el clavo endomedular, las placas y tornillos, ¿no? O fijación externa con el gran compromiso de las partes blandas. En peroné, igual placas y tornillos. El astrágalo, que también tiene relación terminal, nos ha ido muy bien poniendo tonelitos. Reviven a veces los astrágalos, ellos se mueren. En calcáneo, ponemos unas placas especiales para la reconstrucción. Y los deditos, los metatarsianos, los de tarso, ¿no? Ponemos todo el personal. Esto es lo que ustedes quiero que consideren, la luxación. La luxación es la pérdida del derecho a domicilio, ¿no? Cuando el esposo le dice a la esposa, o la esposa al esposo dice, lárgate y no vuelvas más, esa es una luxación, rompimiento. Igual, se sale el hueso de su sitio, ¿no? Entonces, acá tenemos cómo en el codo se sale, ¿no? Está el derecho, la pérdida del derecho de domicilio. Hay diferentes, o una subluxación. En este caso, miren, ¿no? Está ligeramente subluxado. Acá tenemos una luxación de rodilla, luxación de cadera, luxación de hombro. Ya hablamos al comienzo, la luxación congénita de cadera, miren cómo está el niño luxado su caderita, ¿no? Entonces, el joven, la persona viene con dolor, ¿no? Impotencia funcional, espasmo muscular, con una actitud antálgica, ¿no? Depende de qué le duele la rodilla, el hombro, el codo, dependiendo, ¿no? En el examen físico vamos a encontrar el dolor, el aumento de volumen, la quimos y la disponibilidad en la articulación, limitación al movimiento. Tomamos la radiografía y encontramos la luxación. Tenemos una luxación. Entonces, de hombro, ¿qué hacemos? Tenemos la luxación, hay que reducir lo más pronto posible, inmediatamente posible. ¿Por qué? Porque si no, tienen las complicaciones neurológicas y vasculares. Complicaciones vasculares. Ahí tenemos una luxación de tobillo, con compromiso de partes blandas. Miren cómo todo, cuando no se luxó, cuando no se corrigió la luxación, miren cómo todo edema, ¿no? Las partes blandas. En la radiografía, en el hombro, tenemos luxación de hombro. ¿Qué hacemos con esto? Encima de la carretera, cuando pasamos el dedito, caemos a un vacío. ¿Qué hacemos? Hay que reducir. La reducción es como el cangrejo, o sea, el movimiento del cangrejo, para atrás, todo para atrás, ¿ya? Entonces, cuando salió el hueso, pues hay que recorrer el recorrido hacia adelante, ¿ya? Entonces, acá tenemos esta maniobra de la técnica de Hipócrates, ¿no? Que es donde se pone el pie, ¿no? En la axila. Entonces, cuando uno va a hacer la reducción, va a sentir ¡crum!, ¿no? Y ya está, eso entra a su sitio. Otra maniobra, la maniobra de Cochea, se sienta al paciente y comenzamos a manipular y terminamos, ¿no? O lo que hacemos finalmente en emergencia, a veces la tracción y la contracción. Al estudiante de medicina le jala, el médico jala el brazo y ¡trum! Dentro, ¿no? O lo echamos al paciente para que esté mirando a la señorita del frente, le ponemos una pesa en la muñeca y solito, ¡top!, entra el hueso a su sitio, ¿no? A veces es quirúrgico cuando hay partes blandas dentro de la cavidad articular,
¿no? O cuando hay con fracturas asociadas con el troquíter o el rodete glenoideo. Después de eso hay que inmovilizar, ¿no?, sus cabestillos o inmovilizadores de hombros, ¿no? Las complicaciones, la luxación recidivante en jóvenes, entonces en jóvenes, porque dice, ¿por qué el doctor me ha puesto 4 semanas de yeso? ¿Por qué me ha puesto 4 semanas de inmovilización? Si ya no me duele. Y en la semana se lo sacan, van a tender la ropa, ¡tac!, se le sale el hombro, ¿ya? O van a abrazar a su enamorada, ¡tac!, se le sale el hombro, ¿no? Entonces, eso ocasiona la reducción recidivante para que después haya que operarlos, ¿no? Las lesiones óseas, la lesión de Bankart y Hill-Sachs, ¿no es cierto?, o fracturas de troquíter asociadas. Y como decíamos, las complicaciones neurológicas, en este caso del nervio axilar o del nervio circunflejo. Son pacientes que no pueden decir o estirar los hombros, ¿no? Levanto el hombro, no puedo. ¿Por qué? Porque está lesionado el nervio axilar y el circunflejo. En cadera, ¿no?, tenemos las luxaciones posterior y la luxación anterior. Un mecanismo, son de alta energía. Acá tenemos una luxación anterior, le decimos también la forma impúdica, ¿no? La luxación impúdica, ¿no? Entonces el paciente está con una rotación externa, abducción y flexión. Siempre hay un acortamiento de la pierna, ¿no? Y la luxación posterior, donde vemos la reducción, la posición púdica, ¿no? Hay una rotación, cadera y flexión, rotación interna y aducción. ¿Qué hacemos? Hay que reducirlo, al paciente lo echamos en el piso, ¿no? Entonces el ayudante está con las manos a nivel de la cresta ilíaca y el traumatólogo comienza a manipular la rodilla como un timón, ¿no? Comienza a jalar, traccionar y ¡prum!, dentro. O lo echamos al paciente en la mesa, ¿no?, y comenzamos a traccionar poco a poco la cadera hasta que sentimos cómo ingresa en la cabeza femoral en esta. Cuando es irreductible, pasamos a la cirugía, ¿no? Entonces, hacemos. ¿Y qué vamos a encontrar? Paciente que se ha luxado la cadera, el 100% va a eso, a la necrosis, perdón, a la artrosis de la cabeza, de la articulación, y un 5-40% a osteonecrosis. En cuanto a las complicaciones, la lesión del nervio ciático, la lesión del nervio femoral, ¿no?, la tromboembolia y la osificación heterotópica. En la rodilla se asocia generalmente a los ligamentos cruzado anterior, cruzado posterior, colateral medial y lateral, ¿no? Se encuentran rotos la mayoría de veces, ¿no? Hay que observar el pulso pedio, porque la gran mayoría de veces se rompe también la arteria poplitea, por lo cual es una emergencia. Acá tenemos una luxación anterior de la rodilla. Pues en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Traccionar la pierna, ¿no?, hasta que ¡pum!, sentimos que la luxación posterior, de igual manera, ¿no? Esta es en la luxación de codo bien frecuente en las emergencias, igual que del hombro, ¿no? Entonces, el paciente viene en esta actitud. Hay que considerar el paquete vasculonervioso, arteria, nervio mediano, nervio radial, nervio cubital, que a veces generalmente se lesiona. La tracción, como están viendo, hacia adelante para reducir. En las falanges, que ustedes van a ver frecuentemente, hasta que de repente van a reducir ustedes mismos, ¿no?, se tracciona. Tenemos ahí una luxación de la pulgar, ¿no?, expuesta, tenemos expuesta, la tracción de dedo, la falange proximal, y creo que es todo. Permítanme recordar mi promoción. Yo soy de la Facultad de Medicina del año ingresante del año 1982. Hicimos un cambio de currículum en la universidad. Antes, en la Facultad de Medicina salíamos
a los 15 años, 18 años. Desde que ingresamos nosotros, ¿ya? Hemos salido a 7 años igual que ustedes, ¿no? Hasta el día de hoy, San Agustín salen siempre a los 7 años. ¿Qué hizo esto? Que cuando nosotros estábamos en primer año de medicina, llevábamos cursos con los de segundo, tercer y cuarto año de medicina. Igual, cuando estábamos en segundo año y así. Nos miraban nuestros amigos mayores y nos decían, ustedes van a ser los peores médicos porque están avanzando sin conocer realmente la medicina. Sin embargo, hoy en día las cosas dicen diferente. Este año hemos cumplido los 25 años ya. Hemos tenido un asado especial en la Facultad de Medicina, ¿no? Hemos cumplido nuestras bodas de plata y todos nuestros egresados, o sea, que hemos salido, todos son especialistas, están en el Perú, están fuera del Perú, ¿no? Entonces, estos jóvenes, ¿no? Han venido en el mes de marzo, entonces son algunos de ellos, ¿no? De repente los reconocen sus profesores, amigos, tíos, papás, de repente, ¿no? Entonces, permíteme recordarlos a mi promoción. Y como ellos, yo quisiera que ustedes también, ya acá 25 años, cuando salgan, se recuerden cómo estaban sentados acá, cómo fueron, y sean brillantes y excepcionales profesionales. Gracias. Si tuvieran dudas para poderles ayudar. Agradecemos al doctor Julio Paja por sus ponencias. Aplausos, por favor.